Hola chicos, muy buenas tardes. Nuevamente pues en nuestras reuniones virtuales, ¿no? El día de hoy, como ya es de conocimiento de ustedes, continuamos con nuestras clases. Eh, Obviamente hay algunos vacíos que puedan quedar, pero en términos generales estamos adquiriendo nuevos conocimientos. La clase pasada hemos estado viendo lo que era análisis dimensional. Hemos practicado acerca de lo que son análisis dimensional, algunos ejercicios. Hay otros que tienen incluso un mayor grado de profundidad, pero lo hemos dejado de repente por ahí. El día de hoy, en cambio, vamos a tocar otro tema que se denomina análisis vectorial, ¿no? El análisis vectorial es bastante interesante porque es bastante práctico y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes quieren ubicar a una persona que viene a tu casa o quieres que vaya a tu casa, por ejemplo, y dice, oh, ¿por dónde vives? Dice, ¿no? Tenemos que dar datos precisos. Por ejemplo, ¿no? Si me dice, a ver, ¿por dónde vives? Dice, yo voy a decir, a ver, señores de la fogata, por favor, ¿pueden ustedes llegar a mi casa si apliquen una velocidad de 60 kilómetros? Digamos, ¿con 60 kilómetros llegarán a su casa? No. La velocidad está establecida, sí, pero hay que precisar, ¿no? Tenemos que precisar, por ejemplo, 80 kilómetros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste. Esas precisiones las vamos a entender mejor cuando conozcamos un poquito más acerca del tema del día de hoy, ¿correcto? Entonces, análisis vectorial, recordemos un gráfico anterior que teníamos donde decíamos que las magnitudes, ¿qué cosa era una magnitud? Era todo aquello susceptible de ser medido. Habíamos visto que las magnitudes podían dividirse en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas por su composición. Ahora, de acuerdo a su naturaleza, como son ellas, dice que las magnitudes, que son otro tipo de clasificación, las vamos a dividir en dos, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Cuando decimos que una magnitud es escalar? Esto, por favor, luego va a estar escrito en el cuaderno de ustedes, pero explicamos, dice. ¿Cuándo hablamos de una magnitud escalar? La magnitud escalar dice, es aquella que solamente necesita de un valor o módulo. Entonces, la palabra módulo significa valor, cantidad, ¿ya? Necesita solo de un valor y de una unidad. Por ejemplo, 50 kilogramos, 80 kilómetros, ¿no? 37 grados, ¿no? Centígrados, ¿no? Eso es una magnitud escalar. Dice, solo necesitan de un valor o módulo y una unidad física. Ejemplo, la masa, el tiempo, trabajo, densidad, longitud, volumen, etc. Y acá tenemos, para aclarar un poquito más, se pueden sumar o restar algebraicamente sin ningún problema. La masa, 2 kilogramos más 6 kilogramos, 8 kilogramos. Área, 8 metros al cubo menos 2 metros al cubo, 6 metros al cubo. ¿Correcto? Es una magnitud escalar. Luego vamos a ver nosotros quiénes son las magnitudes vectoriales que nos lleva al tema del día de hoy. ¿Cuándo hablamos de una magnitud vectorial? Se dice que una magnitud vectorial, o sea, además de tener un valor y su unidad, o sea, además de ser escalar, ¿no? Valor y unidad, que es este caso, necesita de una dirección y de un sentido. Lo que decía al inicio, ¿no? O sea, sí pues, ¿no? Tanto de velocidad que tengo que indicar hacia dónde. Dice, para quedar bien definidos. El ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza y algunas otras más. Dice, algunas veces la dirección y el sentido quedan determinados, ¿no? Con un ángulo y un punto cardinal, norte, sur, este, oeste. ¿Correcto? Diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales. Repito, escalar solamente un valor y una unidad. En cambio, en las vectoriales necesitamos precisar, además, ¿qué cosa? La dirección y el sentido. Una vez que tenemos definido y aclarado a qué nos vamos a dedicar el día de hoy, vamos a ver, ¿qué cosa será un vector? Si me hablan de vectoriales, ¿qué cosa es un vector? Se dice que un vector es una expresión matemática, ¿ya? Por ahí vamos a empezar a despejar cositas. Dice, pero con cierta orientación, representada gráficamente mediante un segmento de una recta dirigida, lo que nosotros conocemos como una flecha. También podemos decir que el vector en la física, ¿no es cierto?, se utiliza para representar magnitudes, ¿qué magnitudes? Vectoriales. Magnitudes vectoriales, como es el caso de la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, la fuerza, etc. Esto es un vector. Entonces,
muy familiar para nosotros a partir de ahora. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de un vector? Vamos a ver una representación gráfica de un vector. Este es un vector, lo que está de negro es un vector, ¿ya? Lo que está a los costados son solamente flechitas que me van a indicar ciertos datos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a observar en un vector? Miren, tenemos, en primer lugar, dice, ¿qué cosa? A, la flechita que está en la parte superior, se lee vector A. Toda letra, ¿no?, que esté en la parte superior representando una flechita, significa vector. Entonces, aquí yo diría vector A. P, origen del vector. Aquí estamos, del vector, no de la gráfica, sino del vector. Punto P, inicio del vector. Acá teníamos O, origen de las coordenadas. Ya saben ustedes, X por acá, las horizontales y las verticales, sí. X sería eje de las abscisas, este es abscisas, y de las, el eje de las coordenadas. Listo. Ya conocemos entonces. Dice, ¿cuáles son los elementos? El módulo, miren, módulo. ¿Quién es el módulo? El módulo es la medida, ¿ya? Va a ser un dato, un número. ¿Cuánto mide, por ejemplo, esta flecha? Eso se llama módulo, el módulo de la recta. El sentido sería el otro elemento, ¿no? Y el otro elemento es la dirección. Son tres que vamos a rescatar el día de hoy. Repito, módulo, o sea, cuánto mide el vector, el sentido y la dirección. Tres. Ahora vamos a ver nosotros qué cosa involucra cada uno de ellos, qué significa cada uno de ellos. Repito, módulo, sentido y dirección. Vamos. Listo. Habíamos dicho que vamos a ver en qué consiste cada uno de los elementos. Aquí tenemos al módulo. ¿Qué cosa es el módulo? Yo decía, es la medida, ¿no? El módulo es la longitud, ¿ya? Longitud del vector e indica el valor numérico de la magnitud vectorial. O sea, el módulo va a ser 5, 7, 8, la medida. Vamos a ver, dice, se representa, ¿no?, módulo entre corchetes, ¿no? En este caso no son corchetes, son barras. Entonces pondríamos recta, módulo de la recta, se lee módulo del vector A, recta hecha. Módulo del vector A. ¿Listo? Aquí tenemos una gráfica. Lo que está de color rojo, en este caso lo voy a poner acompañado del azulito, ¿ya? Ese sería nuestro vector, ¿ya? Dice, vector, este sería el vector A. Entonces, en esta gráfica he anotado lo siguiente, ¿ya? Cada cuadrito tiene, vamos a poner el valor de unidad 1. A mí me piden la medida, voy a hallar la medida. Este es su punto de inicio. Aquí se inicia este vector y llega hasta acá. Entonces, a mí me piden cuánto mide este módulo. Me están pidiendo el módulo de este vector. ¿Cuánto mide este vector llamado A? Entonces, inmediatamente yo recuerdo mis clases de matemática. ¿Y de quién me acuerdo? Me acuerdo de Pitágoras, el pitagorazo. ¿Recuerdan ustedes? Miren, yo tomo en cuenta esta medida. ¿Cuántos cuadrantes hay? 1, 2, 3. Y tomo en cuenta esta medida. ¿Cuántos cuadrantes hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces, tengo 3 aquí y tengo 4 en el eje de la. Aquí en X tengo 4 y aquí tengo 3. Entonces, ¿qué cosa hago? Inmediatamente me acuerdo de Pitágoras, ¿no es cierto? De Pitágoras y digo, acá tengo un triángulo rectángulo que tiene 4 unidades por aquí y tiene 3 unidades por acá. Por lo tanto, a mí me piden cuál es el valor de esto, porque ese es el valor de A, ¿no es cierto? Me piden vector A, que sería la hipotenusa. Repito, entonces tengo aquí la magnitud de la recta A, del vector, perdón, vector A qué sería igual. Pitágoras, que dice que esta hipotenusa es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de los cuadrados. O a veces dice, raíz cuadrada de A, en este caso de la hipotenusa, es igual al cuadrado de los catetos, ¿no? Cateto, en este caso opuesto, y cateto adyacente. Entonces simplemente reemplazo. Aquí pongo el valor de 4 elevado al cuadrado, y aquí pongo el valor 3 elevado al cuadrado. Sumo estos dos, serían, aquí sería 4 por 4, 16, más 9 sería 25. Entonces, hallo la raíz cuadrada de 25, y voy a obtener como dato que S tiene valor de 5. Utilizando simplemente Pitágoras. He hallado el valor del módulo
El módulo, perdón, del vector A. Se dice, observaciones. El módulo de un vector siempre es un número. Nunca puede ser negativo. Cualquiera que sea su dirección, siempre va a ser positivo. Hay que tomar en cuenta este dato. ¿Correcto? Entonces, no se olviden de esto porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios chiquititos, sencillitos. Otro elemento, la dirección. ¿No es cierto? Y aquí tienen el gráfico, miren. ¿Quién determina la dirección de este vector? El ángulo que se forma, ¿no? ¿De quién? Del vector con el eje X. Repito, el ángulo que se forma de este valor de X, ¿no? De este X con el vector que está en la parte superior, me va a indicar un ángulo y este ángulo, cuánto mide este ángulo, me va a determinar la dirección. En este caso, por ejemplo, tenemos de color verde, verde aquí, una flechita verde, este chiquitito. Entonces, se saca la cuenta de este eje X con este que está aquí. ¿Cuánto es? Dice 20 grados. Pero si a mí me piden con este vector, el que está aquí, con este vector acá, tendría yo que sumar, ¿qué cosa? Todo este ángulo. Si a mí me dicen que esto mide 40, ¿cuánto medirá esto? 140, ¿no es cierto? Si esto mide 40, esto mide 140 porque todo mide 180. Listo. Entonces dice, ¿qué es la dirección? Es la orientación del vector, está determinado por el ángulo de inclinación que forma la recta que contiene el valor del eje X. Ya saben, X es este. Todo es con relación a X, ¿ya? De X hasta acá, de X hasta acá. Si fuese otro hasta aquí, igualito. Mira, hasta siempre tomando como referencia el eje X. Positivo, en posición normal, pero medido en sentido antihorario, ¿no? Así. Eso es dirección. Ahora, ¿cuál es el sentido? Es mucho más sencillo. Gráficamente se representa por la cabeza de la flecha, ahí está la cabecita de la flecha, que indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector. Y estos puede ser oblicuo, en este caso es oblicuo, por ejemplo, puede ser vertical o puede ser horizontal. Repito, puede ser oblicuo, puede ser vertical o puede ser horizontal. En este caso, por ejemplo, es oblicuo, ¿no? Oblicuo. Dice, otro dato importante. Por convención, dice, la dirección y el sentido de un vector están determinados por el ángulo que forma con el eje X. Ya se ha dicho, X es este. Y si el vector está acá, el ángulo que forman ahí, eso es lo que determina la dirección, en este caso, del vector. ¿Listo? Bien, chicos, acá vamos a ver un ejercicio, ¿ya? ¿Qué dice el ejercicio? Hallar el módulo y la dirección del vector A y me dan estos dos datos. En el eje de las abscisas tenemos 3 y en el eje de las ordenadas tenemos menos 4. Esto sería X, ¿no? Esto sería X y esto sería Y. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué me dice? Voy a hallar el módulo 3 y 4. ¿3 qué significa? Como tiene signo positivo, debe estar al lado derecho. Aquí. 3. Y luego me dicen 4, ¿no es cierto? 4 negativo, hacia acá abajo. Ah, hacia acá abajo. Menos 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 4 acá. Entonces, 3 en X sería acá positivo. Y menos 4, saben que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, como es menos 4, cuento 1, 2, 3, 4. Esta sería la intersección de los dos. Por lo tanto, el vector sería este. Este sería el vector. ¿Correcto? Lo que está de verde sería el vector. Repito, lo he graficado en base a valor de 3 unidades en el eje X o abscisas y menos 4 en el eje Y o llamado también ordenadas. Una vez que tengo ese dato, ¿qué cosa me están pidiendo a mí? Que yo halle el valor de esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Igualmente, voy a extraer esta imagen donde tengo, este es el vector para encontrarlo, ¿no? Y este dato sí lo tengo. ¿Cuánto mide esto? Este de aquí, ¿cuánto mide? Hemos dicho 4. ¿Y cuánto mide esto? Hemos dicho 3.
¿correcto? 3 horizontal, eje X, ahí está 3, y 4 en el eje de las ordenadas, oye, 4. Entonces, ahí está mi triángulo rectángulo, y voy a aplicarle, ¿qué cosa? Pitágoras, ¿no? ¿Qué cosa? ¿A qué va a ser igual entonces? Tendríamos que este vector A va a ser igual a ¿qué? Haz pausa, Carla. Continuamos a ver, chicos. Esto para recordar, ¿ya? Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si aquí yo tengo los catetos, me dicen que es 16 más 9, es similar al que hemos hecho. Esto sería el vector A, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. ¿Cómo sería acá? 25. Y este que está al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Por lo tanto, el vector A tiene como valor, ¿qué cosa? 5. ¿No es cierto? Entonces, este vector tiene como valor, ¿cuánto? 5 unidades. ¿Ya? Este es Pitágoras, nada más, ¿ya? Al igual que este ejercicio, que son los más sencillitos, les voy a enviar en la tareita algunos para que ustedes puedan hacer. Repito entonces, este se trabaja solamente con Pitágoras y estamos sacando los valores de acuerdo a estos datos que nos han podido dar. Bien, chicos, luego vamos a conversar en la hora de acompañamiento para aclarar algunas dudas que ustedes pudieran tener. Nos estamos comunicando entonces.